Shalom, shalom, bienvenidos sean todos a nuestro encuentro semanal, un mensaje de edificación para todos ustedes. Y como siempre, Casa de Efraín haciendo todo lo referente a lo que el Eterno le manda para traer como esa visión clara de lo que dice Dios en su palabra. Y la pastora Marlene Lluveres siempre preparándonos un material que es de bendición, de quitar escamas de nuestros ojos para ver la realidad de Dios desde las Escrituras. Pastora, ¿cómo se siente en el día de hoy? Así es, agradecida de Dios de poder, como tú bien dices, llevar un mensaje que aclare el entendimiento de muchas personas, porque todos salimos de ahí, salimos de una enseñanza que quizás la mantuvimos por mucho tiempo y parte de ella realmente era errada. Pero cuando nos abocamos al estudio de las Escrituras conforme a la mente hebrea, entonces sin duda alguna pues vamos siendo clarificados. Yo pienso, pastora, que hablar esa parte que usted dice desde la mente hebrea es lo que nos ha hecho a nosotros entender verdaderamente lo que Dios nos dice en su palabra. Así y no es un tema ni siquiera a veces de interpretación humana, sino básicamente de todas esas traducciones bíblicas que hay en el mercado, que tienen un cambio de palabra y por consiguiente el contexto totalmente es variable. Así es, en muchos puntos, no en todos, sí, pero sí en muchos puntos es necesario que nos aboquemos a escudriñar. Que es por como lo que vamos a ver hoy, exactamente, ¿verdad? Por eso Yeshua dijo, claro, escudriñen, porque no se trata de leer por encima, sino que vamos a ir al contexto histórico, vamos a ir a lo geográfico, a las costumbres en Israel, para poder tener una idea ampliada y genuina de lo que nos dice la palabra. Y es justamente lo que vamos a ver hoy, porque vamos a hablar de una palabra muy común y de uso diario en nuestros labios, que es la fe. Pero la fe mirada desde nuestra visión, desde nuestro conocimiento y no desde esa visión que Dios ha dejado establecida en la Biblia. Entonces, esa fe, fidelidad, que hay ahí como un rejuego rarito, que a veces como que lo confundimos y nos damos el mérito de que estamos creyendo. Entonces, pastora, ¿qué es la fe? O sea, ¿cómo definimos esta palabra? Tú sabes que este tema es tan relevante, porque tú sabes la persona que yo he escuchado diciendo, no, lo que pasa es que yo no tengo fe, y como yo no tengo fe, yo no puedo lograr tal o cual cosa. O si no, todo lo contrario, por mi fe yo logro esto, por mi fe yo logro aquello. Y esto está divorciado de lo que es la realidad espiritual, porque la fe, según la Biblia, no es algo que sale de nosotros. La fe no es un pensamiento positivo. La fe es fidelidad. ¿Y quién es la fidelidad? Dios mismo es la fidelidad. Es decir, que cuando la palabra nos habla de la emuná, nos está hablando de la fidelidad. Entonces la palabra fe ni siquiera existe en el idioma hebreo. Pero si la vamos a usar, vamos a pensar que es algo que no sale de nosotros, que es un don que Dios nos da, que es una gracia que Dios nos da, por cuanto Él es la fidelidad. Entonces Él imputa esa fidelidad en cada uno de nosotros. Es decir, que la fe es fidelidad. ¿Cómo usted podría ampliarnos un poquito esa parte? O sea, ¿qué dice Dios entonces de esa fidelidad? Claro, fíjate, es un proceso, Barbie. No es algo que yo tengo y manifiesto, no. Es que yo me expongo a la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios. El Señor por esa palabra abre nuestros oídos. Esa palabra entra a nuestro corazón. Y nosotros, por cuanto hemos sido educados en esa verdad, entonces ponemos por obra lo que estamos aprendiendo. Porque es conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios, ¿cómo lo conozco? Por esa información que constantemente estoy recibiendo, como dice el libro de los Hechos, Shabbat tras Shabbat, estoy siendo educada, estoy siendo enseñada en la verdad de Dios. Entonces, cuando viene la experiencia, pues yo sé cómo Dios piensa y lo que Dios tiene en su mente. Entonces yo puedo accionar ejerciendo fidelidad, es decir, mostrando el carácter de Dios. Por ejemplo, en un momento de escasez, llega la escasez. ¿Cómo yo puedo reaccionar a esto? Bueno, yo sé que esto va a pasar, porque yo sé que va a pasar, porque yo tengo fe en que esto va a pasar. Y como yo tengo fe, esto se va a ir. O yo puedo decir, bueno, yo he sido enseñada en que mi Dios es el proveedor, que en toda experiencia Él va a estar conmigo
y que Él es el dueño del oro y de la plata y Él me va a proveer. Pero fíjense la diferencia, es el origen, es la fuente, es mi corazón, es mi mente, es lo positiva que soy o es quién es Dios y que yo he sido educada en esa verdad de quién es Dios. Entonces, cuando somos educados en la verdad de Dios y su carácter, no importa la experiencia, lo difícil que sea, yo voy a reaccionar de la manera correcta. Es decir, yo voy a seguir en el deber ser de todas las cosas, mostrando a Yeshua, mostrando la fidelidad, porque al ser educada en esa verdad de quién es Él, de cómo Él actúa, entonces yo puedo reaccionar de la manera correcta, conforme a lo que escrito está y no conforme a lo que la experiencia que estoy enfrentando me quiera hacer creer. Pastora, usted habla y recuerdo una cita bíblica cuando el Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Él. Entonces, justamente lo que usted menciona, Justamente. Sin escuchar su palabra, sin conocerlo a Él, es imposible entonces que tengamos esa fe. Así mismo es, porque que es algo que viene de Él, no de mí. O sea, Él es la fidelidad. Entonces, por su fidelidad, yo puedo mantenerme coherente con lo que predico en medio de la situación difícil, porque voy a seguir exhibiéndolo a Él, porque mi corazón está lleno de su palabra. Entonces, no hay manera de que yo exhiba otra cosa que no sea lo que es su naturaleza, su fidelidad. Porque Él es la fidelidad y Él me ha enseñado en qué consiste esa fidelidad. Wow, es decir, que vamos a quitar el centro no soy yo, el centro no eres tú, el centro es Dios, es por Él, es por su fidelidad, es porque Él es la fidelidad y ha establecido un método para que nosotros entremos en Él y podamos entonces mostrar quién es Él en medio de cada proceso de la vida y no fluctuar en debilidad, no fluctuar en un testimonio incorrecto, sino que podemos seguir dando el testimonio correcto sin importar lo difícil de la circunstancia. Tenemos un referente en la palabra que es el caso de Abraham. Correcto. O sea, ¿qué le quiso decir Dios a Abraham cuando menciona en Génesis 15, 6, me parece, ¿verdad que sí? Que dice, Abraham creyó a Adonai, a Dios, y Adonai se lo reconoció como justicia. O sea, ¿qué quiere decirnos el Señor a través de esa vivencia que tuvo Abraham en ese momento? Sí, fíjate, Barbie, esa manera de expresar en este versículo nos crea confusión, porque no se trató de Abraham, se trató del Señor. O sea, lo que esta porción nos quiere decir de la palabra es que por la fidelidad de Dios, Abraham fue justificado. Es decir, Dios enseñó a Abraham. Y porque Dios enseñó a Abraham, Abraham se movió manifestando esa enseñanza que Dios le dio. Pero ¿quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la determinación? ¿Quién lo educó para poder actuar como él actuó? Dios mismo. Dios le habló y abrió sus oídos para que esa instrucción entrara a su corazón. Y como Abraham fue lleno de esa instrucción, ¿qué iba a hacer? A poner por obra en lo que fue instruido. Es como un niño pequeño. Cuando tú tienes un niño, tú lo vas educando desde el principio. ¿Y qué va a hacer el niño? Lo que tú le estás enseñando. Porque es un corazón que se llena de verdades o de mentiras. Entonces, en base a esa llenura, la persona va a actuar y va a manifestar. Entonces, Abraham fue un hombre que realmente oyó la voz de Dios porque Dios le abrió sus oídos para que él oyera. El que pudo ejecutar la orden de Dios porque Dios hizo que lo ejecutara. Entonces, por la fidelidad de Dios, porque Dios fue fiel, Abraham fue justificado, porque amados preciosos, nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados y es Dios que nos llama, es Dios que nos declara inocentes siendo culpables para luego ser educados en su instrucción, en su Torá y por vía de consecuencia poner por obra esa educación que estamos recibiendo. Igual que con el Evangelio, vemos el testimonio de Yeshua, porque el Evangelio es el cumplimiento de la promesa y estamos recibiendo esa actitud de Yeshua, entendiendo cómo él reaccionó, entendiendo su pensamiento y sus palabras, para luego caminar en base a ellas. De eso se trata la fidelidad, la emuná, que es la palabra en el original hebreo. Y que ahora en este tiempo hemos tenido un bombardeo tan grande, o sea, de empoderar
supuestamente a las personas de que sean positivas, de que tú lo puedes lograr, de que tú tienes todo para alcanzar lo que tú quieras. Sí. Wow, es totalmente divorciado del diseño de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, hay una persona enferma. Nosotros sabemos que Dios es nuestro sanador porque hemos sido educados en esa verdad. Sabemos que por las llagas de Yeshua fuimos curados. ¿Por qué lo sabemos? Porque fuimos educados en esa verdad. Entonces, ¿cómo oramos? Señor, trae sanidad porque tú eres un Dios de vida y no de muerte. Señor, sánalo porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, porque tú eres el que tienes medicina y sanidad abundante para tus hijos. Pero siempre que tú oras con la palabra y con la verdad, ¿la persona se sana? No. Entonces, ¿qué nos indica esto? Tú puedes tener toda tu fe, ser toda lo positiva que tú quieras, pero Dios va a sanar a la persona si Él quiere, porque Él es el que sabe lo que hace, porque Él ve la totalidad de nuestros días en la tierra. Nosotros solamente podemos ver lo que tenemos por delante. Entonces, la soberanía de Dios siempre está por encima y su fidelidad siempre va a estar activada, haya sanidad o no la haya. Porque ¿cuál es la manifestación de su fidelidad? Que Él hace su voluntad en nosotros. Y si Él hace su voluntad en nosotros, todo está obrando para bien. Todo nos va a hacer bien. Wow, pastor, usted dice esto y recuerdo cómo muchas veces en el pueblo de Dios, inclusive, hay acusaciones cuando hay una persona como esperando algo, o no vamos a decir una promesa, porque si ya es una promesa de Dios se va a cumplir, pero esos anhelos del corazón por los que a veces uno ora y trabaja para ello y no ocurren. Entonces te dicen en tu cara así muy bien, bueno, es que tú no tuviste la fe. Así mismo. Wow, Dios, doloroso. Es doloroso, sí, porque es que si no está en el plan, por más que yo ore, no va a suceder. Tú sabes las personas, Barbie, que se han sentido inmerecedoras, que están mal con Dios, que Dios no las oye por esa frasecita. Es que tú no tienes fe. Eso es peligroso, déjame decirte. Es muy peligroso. En vez de llevar a la persona y conducir a la persona que Dios es fiel y que Dios va a hacer su voluntad y que su voluntad es la que me va a favorecer. Entonces, nuestro deber es orar con la palabra, porque no es mi palabra, es su palabra la que va a impartir vida. Pero a fin de cuentas, Dios va a establecer su voluntad. Lo que Él quiere es lo que va a hacer. Y tenemos que entender que aún no tengamos el resultado que nosotros esperamos, Dios es fiel y su fidelidad se ha manifestado. Entonces, es relevante que nosotros estemos estudiando la palabra, escuchando la palabra, congregándonos, porque es ahí donde esa fidelidad nos es impartida para nosotros poder actuar como Yeshua actuó, dando el testimonio correcto, enseñándolo a Él y no nuestra conducta errada. Definitivamente que sin estudio es imposible poder alcanzarlo. Pastora, y hablando de estudio, hay una cita bíblica que es muy conocida también, que dice que el justo por su fe vivirá. Entonces ya, básicamente con todo lo que usted nos ha dicho, esta cita está, o sea, mal traducida sería la palabra cuando buscamos la Biblia, porque lo he visto de manera literal que lo dice. Entonces, ya entendiendo que la fe es otra cosa, que usted lo ha explicado, o sea, ¿cómo podríamos ampliar un poquito esta parte para cuando las personas dicen, no, porque yo por la fe vivo? Tú sabes que es muy importante cuando ya tú entiendes el diseño de Dios, cuando tú ves el plan completo del pacto de los antiguos y el pacto renovado, tú tienes una visión integral de lo que es la mente de Dios y cómo Dios actúa. Entonces, tú lees algo y tú puedes darte cuenta cuál es la esencia de ese algo que Dios está queriendo mostrarte en medio de cualquier versículo. Entonces, en este caso en cuestión, que es Habacuc 2:4, lo que nos está diciendo la palabra es el que ha sido justificado por la fidelidad de Dios va a vivir. Entonces, nosotros, justificados, escogidos por Dios, vamos a vivir, vamos a llegar a la vida eterna, porque cuando la palabra nos habla de vida, nos está hablando de eternidad. Entonces, como eso se sabe según la mente hebrea, no hay que agregarle eternidad. Entonces, el justificado llegará a la nueva Jerusalén, vivirá eternamente por la fidelidad de Dios. ¿Quién nos lleva a la eternidad? Dios. ¿Quién nos regaló como un don hermoso su espíritu de santidad? ¿Quién nos dio su Ruach HaKodesh, que es su poder, su mente, su presencia en nosotros? Él. Entonces, por Él, nosotros entraremos a la vida eterna. El justificado por la fidelidad de Dios va a vivir. ¡Wow! Y eso me quita un peso. Todavía lo estoy diciendo, aunque ya sabemos. Así es. Me quita un peso de encima. No se trata de mí, se trata de que
Él es fiel, de que Él le plujo tener misericordia, de que Él le plujo afirmarnos en el caminar, que Él le plujo tener favor para con nosotros. Todo es Él, todo es por Él, para Él, todo viene de Él, es el origen de todas las cosas, la fuente misma de donde emana la gracia. Entonces tenemos que cambiar de mente, quitar la mirada de que la fe es algo humano, nada que ver, viene del cielo, amados, viene de nuestro Dios, que es el fiel, que es la fidelidad. Wow, qué lindo es Dios. Y todas estas enseñanzas, pastora, ¿cómo nosotros podemos aplicarla a nuestra vida? Yo sé que usted ha puesto ejemplos muy puntuales, pero así ya de manera como resumiéndolo todo, o sea, ¿cómo yo puedo aplicar este conocimiento de la fidelidad de Dios, de que debo escuchar su palabra? ¿Cómo manejamos esto en nuestro diario vivir y estar entonces caminando de la manera correcta? Claro. Quitándonos como de encima ese, diríamos, ese protagonismo. ¡Ey, excelente! En las cosas que nosotros hacemos. Así es. Yo te invito, y contestando esta pregunta, quiero hacer una invitación a quienes nos escuchan, a que quiten la mirada de ellos mismos, a que suelten el protagonismo, me gustó esa, y puedan poner la mirada en Dios. Amados preciosos, Él nos ha escogido, Él nos ha hecho su pueblo, Él y solo Él nos aplica fidelidad. Entonces vamos a caminar en el debido proceso. ¿Cuál? Escuchar su palabra, porque es Él que hace que nuestros oídos sean abiertos para recibir esa palabra y entonces fluir en ella, es ejecutarla. Fíjense que ahora viene a mi mente como la palabra escuchar en el idioma hebreo es Shema, Shema Israel, sí, que es algo que es repetitivo, una y otra vez lo declaramos, porque es el mandato de Dios. Escucha, Israel. Entonces, cuando Él dice la palabra escucha en el idioma hebreo, es escucha y pon por obra, escucha y obedece, es decir, la obediencia, el ejecutar lo que está entrando a tus oídos está implícito en el escuchar. Entonces, eso es, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a movernos sobre esa palabra, es decir, ejecutarla de inmediato. Entonces, estamos ejerciendo la fidelidad, porque estamos mostrando al fiel. Y no importa la circunstancia, nada nos va a mover. Nos ponemos y nos volvemos como el monte de Sion que no se mueve. Inconmovibles. Experiencias difíciles, sí, las vamos a tener. Pero qué bueno que hasta en el problema de cada día, en el inconveniente de cada día, no vas a reaccionar ni con ira, ni con desesperación, no, porque tú eres un exhibidor de fidelidad, porque tú vas a mostrar el carácter de Yeshua, porque vas a actuar como Él actuaría ante cada reto del día a día. Así que escucha esta palabra con atención, quédate en tu casa oyéndola tranquilo, ponla en el vehículo y empieza a digerir lo que te estamos diciendo. Cualquier pregunta, no vaciles en contactarnos. Shalom. Shalom, shalom.